¿Sabes? Hay libros que lees y que de repente te cambian la forma de ver todo. Me pasó justo con La historia del mundo en 6 tragos de Tom Standage. La idea es simple pero potentísima. Dice que para entender la historia, no mires solo las batallas, mira lo que la gente estaba bebiendo. Es una crónica líquida de la civilización. Es que es más que una anécdota, ¿sabes? Lo que plantea el libro, y que es el centro de nuestro análisis hoy, es que estas bebidas no fueron espectadoras, fueron agentes de cambio, catalizadores. Exacto. O sea, no es que la gente bebiera cerveza mientras construía pirámides, es que la necesidad de tener cerveza pudo ser la razón por la que empezaron a construir civilizaciones. Es el motor, no el acompañamiento. Y el recorrido que vamos a hacer es increíble. Empezamos con la cerveza, el combustible de las primeras civilizaciones. Luego el vino, que, digamos, lubricó el pensamiento clásico. Ajá. De ahí saltamos a los licores, que fueron la moneda de imperios y de revoluciones. Y terminamos con una que, de hecho, me estoy tomando ahora mismo. El café, el gran estimulante que despertó a la edad de la razón. Un viaje completísimo. Pues empecemos por el principio de todo. Venga, la cerveza. Lo primero que me voló la cabeza es que, según Standage, no se inventó, se descubrió. Sí. O sea, ¿te imaginas la escena? Hace 10.000 años, en el creciente fértil. La gente empieza a guardar granos, inevitablemente un poco se moja, las levaduras del aire hacen su magia y, de repente, tienes una papilla que burbujea y te pone contento. Y ese descubrimiento fue una revolución sanitaria, ¿eh? Pensemos que en los primeros asentamientos el agua era un peligro. Estaba contaminada, era una fuente de enfermedades constante. Claro. Por algo le decían pan líquido. Conservaba muchísimas vitaminas del grano, como la vitamina B, que era vital. O sea, no era solo para la fiesta, era una cuestión de supervivencia. Pero aquí viene la teoría que lo cambia todo. Siempre pensamos que la agricultura nació para hacer pan. No. ¿Y si fue para hacer cerveza? ¿Es posible eso? Es una de las hipótesis más fuertes. El cambio a la agricultura fue brutal. Trabajar más duro, una dieta menos variada. ¿Por qué harían ese cambio? Claro, ¿por qué? Pues la teoría es que la necesidad de asegurar un suministro constante de grano, específicamente para producir cerveza con fines sociales, rituales. Ese fue el gran incentivo. La cerveza era el premio que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. ¡Qué locura! Y una vez que se asientan, la cerveza se vuelve el centro de todo. Leí que en Mesopotamia y Egipto era literalmente moneda de cambio. El ejemplo de los constructores de las pirámides de Giza es alucinante. Totalmente. Su salario no era dinero. Eran raciones de pan y cerveza, unos 4 litros de cerveza al día. Así es. Y no solo eso, se han encontrado registros de un equipo de trabajadores que se apodaban, con orgullo, los borrachios de Menkaure. ¿En serio? Sí. Demuestra lo integrada que estaba. La expresión pan y cerveza era sinónimo de prosperidad, de que todo iba bien. Un momento. Si le pagaban a miles de personas en cerveza, ¿necesitaban llevar un registro de todo eso? ¿Me estás diciendo que la escritura no nació para escribir poemas, sino para llevar las cuentas de la cerveza? ¿Que los primeros textos de la historia son recibos de bar? Pues aunque suene a broma, es fundamentalmente cierto. La escritura cuneiforme sumeria se inventó para la administración. Las tablillas más antiguas que tenemos son eso, registros. Cuánto grano se cosecha, cuánto se guarda y cómo se distribuye. Y el pictograma para cerveza es una de las palabras más comunes. La burocracia nació antes que la literatura, y su combustible era la cerveza. Increíble. Entonces, la cerveza es la bebida del pueblo, del constructor. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando algo se vuelve popular, la élite busca algo más exclusivo para diferenciarse. Ahí entra el vino. Exactamente esa fue la dinámica. Con el ascenso de Grecia, el vino reemplaza a la cerveza como la bebida civilizada por excelencia. La cerveza pasa a ser vista como algo de bárbaros. El vino, en cambio, era para el debate, la filosofía, y el escenario para eso era el simposion. Ah, el simposion griego. Yo siempre lo imaginé como una fiesta loca, pero entiendo que era mucho más estructurado, ¿no? Muchísimo más. No era una borrachera sin más. Era un ritual, exclusivo para hombres de la élite. Pero el detalle clave, el que revela toda su mentalidad, es cómo bebían.
A ver. Nunca tomaban el vino puro. Siempre lo mezclaban con agua. Beberlo sin diluir era un acto de bárbaros, de gente sin autocontrol. O sea que la clave no era emborracharse, era alcanzar un punto de lucidez estimulada. Precisamente, simbolizaba su ideal más alto, la moderación, el equilibrio. El simposio era un espacio donde la mente debía estar aguda pero desinhibida. Obras como El banquete de Platón son, básicamente, la transcripción de una de estas reuniones. El vino era el lubricante del pensamiento. Entiendo. Pero luego llega a Roma, que era una sociedad obsesionada con la jerarquía. Eso se reflejaba en cómo bebían. De una forma muy directa. En el banquete romano, el convivium, lo que tenías en la copa dependía de tu estatus social. El anfitrión y sus invitados de honor bebían un vino carísimo, un falerno, por ejemplo. Mientras, en la misma mesa, invitados de menor rango recibían vinos de peor calidad. ¿Y los esclavos? Los esclavos bebían lora, una bebida agria hecha con los restos de la uva ya prensada. La mesa era un mapa líquido de la sociedad romana. Y esta importancia del vino se dispara con la religión. Sin duda, el vino se ancla en el corazón del cristianismo con la Eucaristía. Pero al mismo tiempo, el auge del Islam trae la prohibición del alcohol. Y eso crea una división cultural enorme. Una Europa cristiana bebedora de vino al sur, un mundo islámico abstemio y una Europa del norte que seguía con su cerveza. Tu bebida era tu identidad. De acuerdo. Hasta aquí todo es fermentación. Pero entonces llega un salto tecnológico que lo cambia todo. La destilación. Y con ella, los licores. Y ese salto, se lo debemos en gran parte a los eruditos del mundo árabe. Ellos perfeccionaron la técnica. No es casualidad que palabras como alcohol, de alcohol, o alambique, de al-ambic, vengan de ahí. Crearon el agua vite, el agua de la vida, una bebida con una potencia nunca antes vista. Agua de la vida. Suena poético. Pero sus consecuencias fueron increíblemente oscuras, ¿verdad? Terribles. Esta agua de la vida alimentó uno de los capítulos más sombríos de la historia. Los licores, sobre todo el ron, fueron la gasolina de la era de la exploración y del comercio de esclavos. Eran perfectos para los barcos, duraderos, compactos y de alto valor. Y aquí es donde entra el terrible triángulo comercial. Exacto, un ciclo infernal. Se producía ron barato en Nueva Inglaterra con melaza. Ese ron se llevaba a África y se intercambiaba por personas esclavizadas. Esas personas eran llevadas al Caribe a trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. Y la melaza de ese azúcar volvía a Nueva Inglaterra para hacer más ron. El ron se había convertido en la moneda líquida de la esclavitud. ¡Qué dualidad! Porque esa misma bebida, el ron, también es clave en un acto de liberación en la Revolución Americana. ¿Cómo puede ser? Es una de las grandes ironías de la historia. El ron era la bebida más popular en las colonias, por mucho. Así que cuando Gran Bretaña impone impuestos altísimos sobre la melaza, el ingrediente clave del ron, pues el descontento se vuelve personal. Se vuelve personal y generalizado. Afectaba a todos, fomentó el contrabando y unió a los colonos. El lema «ninguna tasación sin representación» olía mucho a ron. Hay una cita de John Adams que lo dice todo. La melaza fue un ingrediente esencial en la independencia estadounidense. Y después de la independencia, supongo que ya no querían depender de la melaza importada. Para nada. La nueva nación buscaba ser autosuficiente, y la respuesta la encontraron en sus campos. El whisky, destilado de grano local, se convirtió en la bebida de la frontera, del espíritu pionero, y, de hecho, protagonizó la primera gran prueba para el nuevo gobierno, la rebelión del whisky de 1794, cuando los granjeros se rebelaron contra un impuesto. Tuvo que ir el propio George Washington a sofocarla. Demostró que el gobierno federal iba en serio. Construimos civilizaciones con cerveza, debatimos con vino, financiamos imperios con licores. Parece que la historia transcurre bajo la influencia del alcohol. ¿Qué nos despertó de todo eso? Esa es la palabra, despertar. Y la bebida fue el café. Llega a Europa en el siglo XVII, en plena revolución científica, y fue recibido como la antítesis del alcohol. Una bebida que estimulaba, que daba claridad. Para los intelectuales y comerciantes, reemplazó a la cerveza o el vino por la mañana. Y no solo cambió qué bebían,
sino dónde lo bebían. Ahí nacen los cafés, ¿no? Y transformaron la sociedad. Los cafés, sobre todo en Londres, se convirtieron en centros de intercambio de información. Los llamaban universidades a un penny. Me encanta esa idea. Por el precio de un café podías leer las noticias, escuchar debates. Eran la Internet de su tiempo. Una red social analógica. Y cada café tenía su especialidad, su clientela. Totalmente. Había cafés para políticos, para literatos, para científicos. Y de esas charlas salieron cosas con un impacto real, tangible. Tenemos ejemplos concretos. Asombrosos. La famosa compañía de seguros Lloyd's of London no empezó en una oficina. Nació en el café de Edward Lloyd, donde se juntaban comerciantes a cerrar tratos. Increíble. O en la ciencia. Una charla en un café entre varios científicos fue el catalizador que impulsó a Isaac Newton a escribir su obra fundamental, Los Principia Mathematica, los cimientos de la física moderna. Es alucinante pensar que una de las obras científicas más importantes de la historia nació en parte de una charla de café. Y ese poder no se limitó a las finanzas y a la ciencia. También prendió la mecha de la revolución. En París, los cafés se convirtieron en hervideros de debate radical. Eran espacios públicos fuera del control de la monarquía, donde se gestaron las ideas de la Ilustración que llevaron a la Revolución Francesa. ¡Qué viaje! De verdad. La cerveza construye ciudades, el vino alimenta la filosofía, los licores financian imperios y el café agudiza las mentes que crean el mundo moderno. Es como dice Standage, cada bebida no solo refleja su tiempo, sino que ayuda a crearlo. Me fascina la idea de que una bebida que fue, digamos, el motor cultural y económico del imperio chino, termine siendo el símbolo por excelencia de Gran Bretaña. ¿Cómo diablos ocurrió esa transición tan radical? Bueno, como casi todos, sus orígenes son mucho más humildes. El autor explica que el té empezó siendo una medicina, casi un alimento, en la zona fronteriza entre India y China. Quienes realmente lo popularizaron fueron los monjes budistas y taoístas. Ah, claro. Se dieron cuenta de que la cafeína les ayudaba a mantenerse despiertos y concentrados durante horas y horas de meditación. De hecho, el propio Lao Tzu, el fundador del taoísmo, decía que era un ingrediente clave del elixir de la vida. O sea que pasó de ser una herramienta para la meditación, una cosa casi espiritual, a convertirse en el pilar de un imperio. Exactamente. El gran salto ocurre durante la dinastía Tang, allá por los siglos 7 al 10. Se convierte en la bebida nacional de China, y aquí es donde su impacto se vuelve masivo, no solo cultural, sino de salud pública. ¿En qué sentido? Piensa en esto. La costumbre de hervir el agua para preparar el té la purificaba. Esto redujo de manera drástica las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera o la disentería, que, diezmaban a la población en Europa en esa misma época. El resultado fue un aumento de la longevidad y una explosión demográfica en China. Espera, estoy leyendo bien esto en las notas. El té, prensado en ladrillos, llegó a usarse como moneda. O sea, no como algo valioso, sino literalmente como dinero para comprar cosas en Asia Central. Tal cual, como si pagaras el pan con un ladrillo de té. Eso te da una idea del valor intrínseco que llegó a tener. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Si estaba tan arraigado en China, ¿cómo cruza el mundo para convertirse en una obsesión británica? Venga, vamos a desglosar eso. A ver, el primer cargamento comercial llegó a Holanda en 1610, pero era una curiosidad exótica y carísima. El punto de inflexión real en Inglaterra fue una boda real en 1662. El rey Carlos II se casó con la princesa portuguesa Catalina de Braganza. Ella era una fanática del té y lo puso de moda en la corte. De repente, beber té era lo más sofisticado que se podía hacer. Entiendo el efecto en la aristocracia, pero de ahí a que lo beba todo el mundo hay un trecho enorme. ¿Qué lo hizo accesible? Fueron dos cosas. Primero, un gigante corporativo, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Tenían el monopolio de las importaciones. Cuando empezaron a traerlo en cantidades industriales directamente desde China, la oferta se disparó y los precios, se desplomaron. Y lo segundo... El segundo factor fue la innovación social. Surgieron las tiendas de té, como la de Thomas Twining, que hizo algo revolucionario, que fue permitir la entrada a las mujeres, que tenían prohibido el acceso a los cafés que eran clubes exclusivamente masculinos. Y luego estaban los famosos jardines de té, espacios públicos donde hombres y mujeres podían socializar. El té se convirtió en el centro de la vida social. Y de la vida social a las fábricas.
Uno de los puntos más sorprendentes de las fuentes es cuando lo llaman el combustible de los obreros durante la Revolución Industrial. A primera vista suena a una exageración un poco poética. ¿Realmente fue tan decisivo? Es que no es una exageración. Cambió la historia de la producción. La bebida tradicional de los trabajadores era la cerveza, pero la cerveza te adormece. El té, en cambio, con su cafeína, agudizaba la mente. Mantenía a los obreros alerta, concentrados y productivos. Durante turnos larguísimos manejando maquinaria peligrosa, era esencial para la eficiencia y para reducir los accidentes laborales. Y a eso le sumas los beneficios sanitarios en esas nuevas ciudades industriales, que eran un caos superpoblado y, bastante antihigiénico. Exacto. Las propiedades antibacterianas del té ayudaron a controlar enfermedades, reduciendo la mortalidad infantil y asegurando una fuerza laboral más sana y numerosa. Pero aquí es donde la historia da un giro muy oscuro. Toda esa demanda británica de té creó un problema económico monumental, un déficit comercial brutal con China. Claro, porque los británicos estaban desesperados por el té, pero los chinos no tenían el más mínimo interés en los productos europeos. Pagaban con plata y las reservas se estaban vaciando. Precisamente, y la solución que encontró la Compañía de las Indias Orientales fue, desde su punto de vista, una genialidad siniestra. Decidieron organizar una operación de contrabando de opio a escala masiva. Lo cultivaban en la India, que ya controlaban, lo metían ilegalmente en China y lo usaban para pagar el té. ¡Qué locura! ¿Es básicamente narcotráfico a nivel estatal para financiar su adicción al té? Es exactamente eso. Crearon una crisis de salud pública para resolver su déficit comercial. Las consecuencias fueron devastadoras para China. Una epidemia de adicción que paralizó partes de su sociedad y, finalmente, las guerras del opio. China fue derrotada, humillada y forzada a abrirse al comercio en términos que la destrozaron. El deseo británico por una taza de té contribuyó directamente a desestabilizar y derribar a un imperio milenario. Es increíble pensar cómo el poder británico se proyectó a través del té. Y eso me hace pensar en el siguiente gran imperio, el americano, que también tuvo su propia bebida insignia, aunque con una historia completamente diferente. La Coca-Cola, el ícono del capitalismo y la globalización. Como un supuesto tónico medicinal de Atlanta termina conquistando el planeta. La historia de su origen tiene mucho de mito. Se inventó en 1886 por un farmacéutico, John Pemberton. Pero el libro deja claro que no fue un accidente. Fue una creación muy deliberada. Justo en ese momento, Atlanta había aprobado la ley seca y Pemberton necesitaba urgentemente una alternativa sin alcohol para su producto estrella, que era el vino francés de coca. ¿Y la fórmula original realmente tenía lo que se dice que tenía? Sí, los ingredientes clave le dieron el nombre. Contenía extracto de hojas de coca, que incluía trazas de cocaína, que fue eliminada a principios del siglo XX, y nueces de cola, que son una fuente natural de cafeína. Al principio se vendía como un tónico cerebral, un remedio para la migraña, la fatiga y la melancolía. ¿Y quién es el responsable de que pasara de ser un jarabe en una farmacia a una bebida mundial? Un hombre, Asa Candler, un empresario visionario que compró los derechos por una miseria, unos $2,300, y le dio la vuelta a todo. Su genialidad fue cambiar radicalmente el marketing. ¿Cómo? Dejó de venderla como una medicina y empezó a promocionarla como algo delicioso y refrescante. De repente ya no era para gente con dolor de cabeza, era para todo el mundo. Y además revolucionó la distribución. No se dedicó a construir fábricas por todas partes. Esa fue la otra clave de su éxito, el sistema de franquicias de embotellado. Candler fue muy inteligente. Se dio cuenta de que su negocio no era embotellar refrescos, sino vender el jarabe concentrado. Y dejaba que empresarios locales se encargaran del resto. Totalmente. Ellos compraban la franquicia para mezclar el jarabe con agua carbonatada, embotellarlo y distribuirlo. Esto permitió una expansión rapidísima por todo Estados Unidos sin que la empresa tuviera que hacer una inversión masiva en infraestructura. Pero el salto a la escala global, según el material, está íntimamente ligado a la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Lo llamaron Coca-Cola va a la guerra. El presidente de la compañía, Robert Woodruff, dio una orden legendaria. Todo hombre en uniforme debe poder conseguir una botella de Coca-Cola por 5 centavos donde quiera que esté y cueste lo que cueste a la compañía. Un momento, pero el gobierno de Estados Unidos llegó a declarar que la Coca-Cola era esencial para el esfuerzo bélico. Un refresco.
Eso es un nivel de influencia y de lobby impresionante. Les dio una ventaja increíble. Consiguieron una exención en el racionamiento de azúcar, algo que ninguna otra empresa de dulces o refrescos tuvo. Y les permitió construir 64 plantas embotelladoras militares por todo el mundo, justo detrás de las líneas del frente. Increíble. Para los soldados era un sorbo de caza, pero para los civiles de los países liberados fue su primer contacto con un producto estadounidense. La asociaron inmediatamente con la libertad, la modernidad y la victoria. Y de ahí nace ese término coca-colonización, que suena a eslogan, pero la gente realmente lo veía como una amenaza, como una invasión ideológica en una botella. Absolutamente. Durante la Guerra Fría, la Coca-Cola se convirtió en el símbolo líquido del capitalismo y el estilo de vida americano. Era más que una bebida, era ideología embotellada. Esto provocó una reacción muy fuerte en círculos comunistas. En Francia, por ejemplo, el Partido Comunista la denunció como espionaje en una botella, una herramienta del imperialismo cultural yanqui. Pero esa misma oposición, irónicamente, a veces terminaba siendo la mejor publicidad posible, ¿no? Exacto. La prohibición o la crítica solo aumentaban su aura de producto deseable, casi subversivo. Pero el momento que consolida su estatus para siempre es la caída del muro de Berlín en 1989. El material describe la escena de los alemanes orientales cruzando Occidente por primera vez y siendo recibidos por multitudes que les ofrecían latas de Coca-Cola. Se convirtió en la bebida de la libertad. Hemos hablado de cómo una bebida puede construir un imperio y otra simbolizar la globalización. Pero el giro final que proponen las fuentes es fascinante, porque nos devuelve a lo más básico de todo, el agua. ¿Por qué es tan revelador y paradójico para nuestro mundo actual? Porque expone la mayor contradicción de nuestra época. Por un lado, en el mundo desarrollado, donde tenemos agua potable segura y casi gratis, saliendo del grifo, hemos creado una industria multimillonaria de agua embotellada. Se vende como un símbolo de estatus, de salud, de estilo de vida. Y lo más irónico de todo es que las fuentes citan que hasta un 40% del agua embotellada en Estados Unidos proviene en realidad de la red de suministro municipal. O sea que, en muchos casos, estamos pagando una fortuna por la misma agua del grifo, pero en una botella de plástico. Exactamente. Es un triunfo del marketing sobre la lógica. Y mientras tanto, en la otra cara del mundo, en los países en vías de desarrollo, la situación es la opuesta. El acceso a agua limpia no es una cuestión de estilo de vida, es una cuestión de vida o muerte. Los datos que aporta el material son brutales. 1.200 millones de personas sin acceso fiable y se estima que el 80% de las enfermedades del mundo están relacionadas con agua contaminada. Esto la convierte no solo en un indicador de desigualdad, sino en una potencial fuente de conflicto. El autor habla del agua como el nuevo petróleo. Y no parece una exageración. No lo es. Ya existen tensiones geopolíticas muy serias por el control de ríos transfronterizos como el Nilo, el Jordán o el Éufrates. De hecho, hay una cita de Ariel Sharon que es escalofriante, donde afirmaba que la Guerra de los 6 días, en el 67, en realidad empezó por una disputa sobre el desvío de las aguas del río Jordán. Y más allá de los estados, ¿qué papel juegan las grandes corporaciones en esto? La privatización del agua es un tema enorme y muy controvertido. Es un punto clave. A medida que el agua se vuelve más escasa, se convierte en un activo financiero increíblemente valioso. Hay un debate global sobre si el agua es un derecho humano fundamental o una mercancía que puede ser comprada y vendida por empresas privadas. La forma en que resolvamos esa pregunta definirá el siglo XXI. Sin embargo, y a pesar de todo, el material ofrece una pequeña nota de esperanza. Ah, ¿sí? Después de este panorama tan sombrío. La necesidad de agua es tan fundamental, tan absoluta, que a veces puede forzar la cooperación incluso entre enemigos acérrimos. El ejemplo que se cita es el tratado entre India y Pakistán sobre la gestión de la cuenca del río Indo. Es un acuerdo que ha sobrevivido a 3 guerras entre ambos países, porque al final ambos necesitan el agua para sobrevivir. A veces, la necesidad compartida es más fuerte que el conflicto. Es un recorrido increíble. Empezamos con el té, que construyó un imperio y derribó otro. Pasamos a la Coca-Cola, el símbolo líquido de la globalización americana. Y hemos vuelto al origen de todo, al agua, que hoy define la brecha más grande que existe, la que separa la opulencia de la necesidad más básica. Si lo conectamos con la gran historia, es un círculo perfecto.
La búsqueda de agua guió los primeros asentamientos humanos, y ahora, la gestión de su escasez determinará nuestro futuro. No solo en la diplomacia internacional, sino incluso en nuestra capacidad para explorar otros planetas. Es, y siempre ha sido, el recurso definitorio. El material nos deja con una reflexión final. La próxima vez que tomemos un sorbo de cualquier cosa, vale la pena recordar que no es solo un líquido, es historia disuelta. Son historias de poder, de comercio, de cultura. Y esto me deja pensando en algo. Si estas bebidas definieron eras pasadas, ¿cuáles de las que están ganando popularidad hoy? Quizás las bebidas energéticas, los tés artesanales, los cafés de especialidad, podrían estar, sin que nos demos cuenta, escribiendo el próximo capítulo de la historia.